Hay un verso en la Biblia que a veces recuerdo, muchas veces. Y dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en verdes praderas, me guía hacia arroyos de aguas tranquilas, recobra mis fuerzas. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque Él está conmigo. ¿Qué tal, mis amigos de Segunda Oportunidad? Los saluda de nueva cuenta Antonio Cortés. Ahora en el episodio número 5 traigo a una persona que conocí hace un buen tiempo y por azares del destino, le pueden decir la sociedad, pero yo lo digo que por Dios me llegó a la mente poder buscarlo y encontrarlo ahí entre varios contactos. Y poder traerlo por acá para que nos pueda compartir su testimonio. Esta persona el día de hoy ya está de lleno compartiendo con temas de Dios, el Espíritu Santo, ya está haciendo servicio incluso en una iglesia, está compartiendo con jóvenes. Por ahí estábamos platicando un pequeño preámbulo antes de iniciar con el capítulo del día de hoy y pues me llamó bastante la atención lo que ha estado haciendo. Por ahí lo vi en redes sociales compartiendo de la palabra, haciendo por ahí ministerio, haciendo su ministerio y pudiéndolo cumplir a través de las obras que está haciendo el día de hoy, compartiendo con chicos. Y pues me estaba platicando de un proyecto bastante interesante que al ratito se lo voy a pasar para que se los pueda compartir él. Y pues bueno, viene aquí mi compañero, lo conocí hace un tiempo en un trabajo que comúnmente yo también hice porque tenía un tiempo libre. Ahí lo conocí, no fue casualidad. Y pues bueno, el día de hoy está acá y pues ahí vamos compartiendo. Abisaid, hermano, bienvenido a Segunda Oportunidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Toño? Muy buenas. Excelente. Cuéntanos, bueno, ya te presenté yo un poquito acá, pero preséntate tú, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vives? Aparte tienes una ocupación bastante interesante de tu profesión, que eres veterinario, pero bueno. Así es. Preséntate tú, hermano, cuéntanos qué estás haciendo, cuántos años tienes y a qué te dedicas el día de hoy. Bien, pues voy a cumplir 60 años este año. Órale. Y me siento muy contento de que voy a cumplir 60 años porque me siento como si estuviera 25 o 30, ¿no? Sí. Pero soy médico veterinario, tengo muchos años trabajando como médico veterinario. Durante mucho tiempo también me dediqué a coachar equipos de fútbol americano, casi 30 años entrenando equipos de fútbol. Sí, cierto, sí. Sí, y de hecho mucha gente me conoce como el Coach Max, es como la gente me conoce, o Max, ¿no? Por el fútbol americano. Y también actualmente me dedico a trabajar de alguna manera en la obra de Dios, en el ministerio con el Señor, básicamente trabajando con jóvenes y con varones, buscando que puedan encontrar de alguna manera un camino cercano a Dios, básicamente, ¿no? Excelente, qué chingón. Mira, como la veterinaria y luego el alto rendimiento en la parte de los deportes, ¿no? Uh-huh. Y luego después ya en la parte de Dios y demás. Qué chingón, o sea, porque pues el servicio siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí. Oye, ¿hace cuánto tiempo entraste como de lleno en esta parte de la espiritualidad? Y refiriéndome a que el día de hoy ya es una vocación para ti. O sea, antes yo veía en tus redes sociales, por ejemplo, mucha información de fútbol americano, ¿no? Sí, claro. Que estabas ahí metido, los partidos, los torneos y que subías. Sí. Y también vi, por ejemplo, de esto de los legendarios, que veía que estaban vestidos como de scouts y toda la onda. Y yo decía, órale, qué padre, ¿no? Pero también vi que iban a la playa y por ahí vi bautizos y cosas así muy padres. No sé si me equivoco que fue ahí en tu perfil, estoy casi seguro de que sí. Y empecé a ver, ¿no? Ese cambio en redes sociales como de una manera totalmente radical. O sea, ¿cuánto tiempo tienes de lleno así como dándole al tema del servicio? Bien, el cambio inició hace aproximadamente 14 años aproximadamente. Okay. Y en efecto yo siempre me dediqué de lleno al fútbol americano de una manera importante, trabajando con jóvenes, trabajando con niños, desarrollando personas. Yo siempre creí que mientras la persona se mantuviera en una actividad deportiva, iba a poder mantenerse alejado de aquellas adicciones o aquellos problemas que lo pueden inducir a ser una persona incorrecta, claro, actuar de una manera corrupta y hacer quizás lo que diríamos una persona mala o por un camino equivocado, ¿no? Sí. Y yo siempre lo dije, a mis hijos los instruí en el deporte, en el fútbol americano. Yo fui jugador de fútbol americano por muchos años, practiqué desde los 9 años el fútbol americano hasta Liga Mayor. Y fue algo muy interesante porque cuando yo estaba con los jóvenes y yo los entrenaba en el deporte, yo sabía que el deporte los iba a mantener alejados de adicciones, de drogas, los iba a tener tan cansados físicamente que iban a llegar a su casa a dormir y a hacer la tarea. Okay. Y era una motivación muy importante para convertirse en mejores personas. Y yo les decía, las personas exitosas tienen siempre metas, no excusas.
Exacto. Entonces, yo desarrollaba en ellos una idea de tener una meta siempre. Una meta deportiva, una meta académica, una meta de campeón, una meta de ganador. Y eso era mi objetivo. Okay. Sin embargo, con los años me di cuenta que no era suficiente el deporte. Okay. ¿Sí? Había más cosas que de pronto se iban abandonando, ¿no? Y yo mismo, a través de mi proceso de vida, del tiempo, de mi madurez como hombre, fui cometiendo una serie de errores, fui dándome cuenta de una serie de circunstancias, fui dándome cuenta de ausencias que yo empezaba a encontrar en mi vida, y fue cuando fue necesario empezar a hacer cambios, ¿no? Ah, ok, qué chingón. Oye, entonces ya estabas tú en este rollo como incluso de manera inconsciente cambiándoles el chip a la banda, ¿no? Desde muy chavos. Sí, te voy a platicar una cosa. Yo desde muy niño, yo fui educado bajo un concepto muy particular en donde había una relación con Dios muy buena. Mi madre era una mujer que todo el tiempo nos orientaba a que tuviéramos respeto a Dios. Asistíamos a una congregación y mi madre oraba por cada uno de nosotros como hermanos, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Cuando tú eres niño, tú te vas adaptando a lo que tu familia te va dando. Sí. Conforme tú como hombre vas creciendo, hombre o mujer vas creciendo, llega un momento en que tú empiezas a decidir sobre qué camino tomar. Sí. Y entonces tú vas eligiendo tu camino de acuerdo a tus aptitudes, a tus capacidades, a tus gustos, a tus dones, a tus talentos. Tú vas buscando tu camino. Y no siempre tomamos decisiones correctas. Sin embargo, mi madre siempre fue una persona que nos educó por un camino recto, y siempre mi padre nos educó bajo un concepto de que haz deporte, mantente bien, sé honesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo empecé a transmitir eso también, ¿sí? A mis hijos, a mi familia, a los jugadores con los que yo entrenaba, pero me di cuenta también que no era suficiente para ellos tampoco, ¿no? Ok. Oye, y en esta parte que nos compartes de tu infancia, qué interesante, ¿no? O sea, ¿qué diferencias hay? Bueno, tú ya que estás en el camino pastoral el día de hoy, ¿no? Y te felicito por estar ahí, porque de repente todos queremos ese lugar, ¿no? Pero nadie está dispuesto a trabajar por él, ¿no? Sí. O sea, vemos la silla y somos buenos para juzgar, que se esté equivocando, que no estuvo buena la prédica, que no estuvo bueno el mensaje, ¿no? Pero todos queremos eso sin pagar el precio, ¿no? Y esa frase que dijiste hace un rato me gustó mucho. Dice, las personas exitosas tienen metas, ¿no? No tienen excusas, y en el camino que se forja, en el tema del servicio, pues implica bastantes precios a pagar, ¿no? En el tema de la infancia, ¿cómo concibías tú la parte de la espiritualidad, o cómo concibías a Dios? Estamos hablando de que había una mamá que pues estaba en el camino recto, que ya tenía esos principios, que ya tenía esos valores inculcados, ¿no? Ya estaba en esa parte, ya estaba iniciado pues el camino para ti. Sí. ¿Cómo fue ese camino? Hermanos, hermanas, ¿cuántos tienes? ¿Cómo fue ese camino? ¿A dónde te llevaban? ¿A dónde asistían? Sí, bueno, yo tengo 2 hermanas. Asistíamos a una iglesia bautista en la Ciudad de México, en Lomas Verdes. Okay. Y fuimos educados bajo un concepto de una iglesia, bajo el concepto bautista. Digamos, la gente lo diría, una iglesia de la religión evangélica bautista, ¿no? Ok, ¿y qué diferencia hay? Perdón, paréntesis, porque yo veo muchas cosas así y no las entiendo, Max. O sea, sí, claro, honestamente. Claro. Y no me meto en rollos, o sea, yo platico con todos, ¿no? Y si veo que están haciendo las cosas bien, va. Creo que es de Dios, ¿no? Se manifiesta de muchas maneras. Pero, ¿cómo es esa diferencia bautista? ¿Cuántas cosas hay el día de hoy? Bueno, mira, hoy creo que hay muchísimas opciones en donde la gente puede buscar una opción en donde buscar a Dios. Okay. Depende de muchos factores. Cada iglesia tiene una doctrina diferente. No es lo mismo una iglesia anglicana que una bautista, que una pentecostés, que una presbiteriana. Pero creo que hoy la tendencia socialmente se está generando a buscar iglesias que se conviertan en cristocéntricas. Okay. ¿Qué significa? En donde el centro sea Jesucristo y la doctrina sea de Jesucristo, no la que el hombre impone. Okay. Es decir, por ejemplo, ¿hago ayuno o no hago ayuno? ¿Como cerdo o no como cerdo? ¿Descanso en sábado o en domingo? Cosas que la verdad no tienen una importancia tan grande cuando tu necesidad espiritual es una conexión directa con Dios. Okay. Entonces, hay muchas opciones hoy. Yo fui creado bajo un concepto bautista, bajo un concepto un poquito más
pues más duro quizás, ¿sí? Más cuadrado. ¿Ortodoxo? Sí, más cuadrado, basado en los evangelios. Ok. Sin embargo, lleno de amor, lleno de cosas buenas, lleno de personas muy positivas que nos fueron enseñando y nos fueron desarrollando bajo el concepto de la Biblia lo que nosotros debemos de hacer como hombres. Leyendo desde un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento. Yo te puedo decir que yo de niño siempre me impactó la vida del rey David, ¿no? Ok. Hoy a la fecha me sigue impactando. Sí. Y sin embargo es un hombre que cometió muchas situaciones complicadas. Asesinó, fue infiel, fueron muchas circunstancias como las que a veces nosotros tenemos todo el tiempo, Claro, ¿no? sí, sí. Sí. Sin embargo, en ese momento, como historia de niño, era fabuloso. Eso me permitió enamorarme de ese momento de mi vida que era tener una relación con Dios. Empiezo a crecer y empiezo a participar con los jóvenes de la congregación. Ok. Tengo relación con ellos, tengo amistad con ellos, y en términos generales yo sentía que mi vida era una vida buena. Me consideraba un buen muchacho, ¿no? Como dice la gente. Sí. Un buen hijo, dirían los abuelos, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Oye, y en esa parte, ¿cómo era el asunto de la interacción social con tus amiguitos? ¿También tenían como una dirección igual que la tuya? ¿O tus amigos eran de ahí, del instituto, o del centro evangélico, o del templo de la iglesia? ¿O tus brothers de afuera de repente ponían cierto tipo de resistencia? Y lo pongo como de algo socialmente que sucede. Claro, Sí, y está es pasando muy difícil, fuerte. de repente es difícil al no saber lidiar con cómo nosotros tener nuestra fe firme, ¿verdad? Y no dejarnos como tambalear por los demás, porque de repente incluso de manera inconsciente empezamos a generar una doble vida, ¿no? Rebelde por fuera, y en la casa pues es mi templo y sí soy auténtico y genuino, pero tengo que generar una máscara totalmente Sí, claro. que sea impenetrable, ¿no? Ante las burlas, ante el sarcasmo, la ironía, incluso hasta el desdén, ¿no? De otras Sí. personas. ¿Cómo fue esa interacción con tus brothers? Mira, es súper interesante. Realmente yo de joven no tuve problema por eso. La verdad es que creo que, como te dije, tengo 60 años y todavía en esos años que yo estudiaba no había tantas situaciones como las que hoy existen hoy. Hoy hay demasiadas tribus en la sociedad y todo el mundo quiere pertenecer a una tribu, y parecería que si no perteneces a esa tribu eres enemigo de ella, ¿no? Okay. En aquel tiempo no, bastaba con que jugaras canicas, un poco de trompo, las traes, cosas por el estilo, y no nos preocupábamos tanto por la iglesia o por esto. Obviamente cuando vas creciendo y llegas a secundaria, preparatoria, universidad, que yo seguía siendo un joven que se basaba dentro de principios morales de una iglesia, Okay. sí había gente que me decía, hola, aleluya, ¿cómo estás? Ya llegó el aleluya, mira, y eso qué hacía. Por ejemplo, yo soy una persona que jamás tomó, Okay. ¿sí? Yo decía, bueno, no tomo porque juego fútbol americano y entonces no puedo hacerlo. Entonces, el fútbol americano me permitía justificar algunas acciones que en aquel momento yo no hacía, pero que sí deseaba hacer. Okay. Y eso es lo interesante. Sí lo deseaba hacer, sin embargo, entre lo rígido de mi mamá y lo rígido del fútbol americano, creo que no hubo mucho tiempo de hacer las cosas, ¿no? Okay. Oye, antes en aquella, en la parte de tu vida, de tu niñez, de tu adolescencia, me comentabas que pues estabas ahí fervientemente. ¿Llegó un momento en donde algún cambio de casa, algún cambio de situación te alejó un poco, quizá algún conflicto en casa, o siempre fue de una manera totalmente directa la conexión hasta el día de hoy a tu edad? No, ¿O llegó un punto en donde te separas un poco por alguna llegó un situación? punto donde me separé totalmente. O sea, ¿qué sucede? Llegó un momento en mi vida en que tenía que tomar dos caminos, como te dije. Sí. Un camino era seguir dedicándome al deporte, al fútbol americano. Estaba de por medio la universidad, ¿sí? El pertenecer al equipo universitario, o estaba el Instituto Teológico Bautista, Okay. en donde mis amigos, algunos de ellos, estaban entrando a ese instituto. Okay. Pero por otro lado estaba, oye, tú eres atleta, tienes capacidad atlética, tienes sueños de ser médico. Sí, yo quiero ser médico, y dije, no, me voy por el camino de la medicina veterinaria. Okay. Y entonces entro a la universidad, me convierto en universitario y me voy alejando poco de esa situación de la iglesia, ¿no? Okay. Me voy alejando, voy obteniendo ciertos beneficios como médico, voy empezando a conseguir ciertos éxitos como atleta deportivamente, ya como un joven mayor, y
empiezo a envolverme en esas circunstancias sociales normales, Sí. sin ser una persona que cayera en adicción ni nada por el estilo, y te soy franco. Pero empiezo esa situación, aparece la novia, aparecen los amigos, Sí. aparecen las fiestas, y entonces de pronto estás enfrascado ya en un ambiente social común como el que todos vivimos, Ok. ¿sí? Y es ahí un momento muy interesante. Yo hoy le comento a los jóvenes y a los papás, les comento, tu hijo está llegando al momento en donde él tiene que tomar una decisión. Sí. Esa decisión que él tiene que tomar es vital, porque en esa decisión él va a poder tener menos o más fracturas en su vida. Sí. No podemos vivir la vida de otra persona, pero sí podemos decirle, ¿sabes qué? Hay opciones y tienes que elegir. En ese momento, mis elecciones iban enfocadas a tener reconocimiento, Sí. a ganar dinero, a poder comprarme una casa, a poder tener un auto, a que socialmente mis padres se sintieran orgullosos de mí como un profesionista o como un hijo, Sí. o que mis amigos me vieran como un buen atleta, o que de pronto las chicas vieran que se acostumbraba el cabello largo, ¿no? Ok. Traer el cabello, la mata larga, verte físicamente mejor. O sea, estamos hablando de que te empiezas a involucrar más con lo que socialmente es correcto para el mundo entero, Ok. ¿sí? Y te quedas ahí y tú mismo te autoetiquetas diciendo, soy un buen tipo, sigamos la vida por este camino. Sí. Y empiezas a dejar de necesitar a Dios porque tú mismo eres autosuficiente en todo lo que haces. Claro. Y como bien lo dices, o sea, llegan esos momentos totalmente como significativos en lo que en cuanto a una decisión puede cambiarte todo, ¿no? Sí. Todo. ¿Cuál es la parte en donde tú crees que es importante que el día de hoy como padres, ¿sí? de nuestros hijos, hablando de esta historia donde pues tus padres estando contigo te alentaron, ¿sí? ¿Cuál era la contención que tenías con ellos hasta la universidad? ¿Cómo te sentías? O sea, ¿te contenían, hablaban contigo? Incluso te hacían como cierto tipo de comentarios respecto a Dios, así como de encamínate, ora, pide Claro. esto, lo otro. ¿Y qué tan importante crees que es eso en la actualidad? O sea, que como padres, porque creo que el día de hoy como padres, hay una canción que me gusta mucho de Alejandro, de Laureano Brizuela, que dice, ¿cómo un padre puede ser buen padre siendo un hombre infeliz, no? Sí. Y de repente pues llegan los retos, ¿no? Y te dicen, vas a ser papá, tienes un hijo, oye, pero no he resuelto ni mi propia vida, ¿no? Tengo tantas necesidades, tantas metas, tantos sueños, tantas cosas por cumplir, tantas cosas por alcanzar, que el día de hoy pues es difícil que yo tenga la responsabilidad de otra persona sin que ni siquiera yo estoy completo. Entonces, en Claro. esta parte, ¿qué tan importante y crucial crees que es que un padre y que una madre estén encaminados por el sendero o la vía de Dios, la espiritualidad, para poderle dar el día de hoy en la actualidad algo a los hijos con lo que pasa constantemente allá afuera? Como pastor, ¿qué nos puedes decir respecto a ese tema? Mira, hay cosas muy importantes. Hoy la estadística nos dice que actualmente 1 de cada 3 niños, y te puedo dar que el dato ya es 1.5 de cada 3 niños, Ok, viven con un padre ausente. sí, Y eso hoy está impactando de una manera social muy fuerte. En el momento en el que yo me convertí en padre, me hice papá muy joven, fue verdaderamente un reto. sí, Tengo una hermosa hija, mi princesa Victoria se llama. Le puse Victoria porque eso representó para mí en ese momento. Pero yo era un joven, era un chamaco. Tuve una niña y esta hija, cuando nació mi hija me regalaron un llavero que tenía un Superman. ok, Y ese Superman que me regalaron, me dijeron, ¿sabes qué? Ahora a ti te toca ser Superman porque mi padre fue un Superman para mí. sí, Entonces, esa posición que mi padre tuvo conmigo, a veces dura, sí, me permitió a mí tener ese temor de que era importante mantenerme por un camino. Fíjate, te quiero enseñar algo. ok, Hoy tengo esta gorra, ok, y esta gorra es muy interesante, es una gorra de legendarios, al rato les platico Sí, de sí. esto, pero esta gorra trae aquí un Superman. ok, Y esta gorra representa precisamente la necesidad que tengo yo realmente de ser un padre para mis 6 hijos. ok, Porque en el camino los he lastimado demasiado. sí, Ahora, hoy es necesario que tú como papá estés en tu casa,
estés con tu hijo. Probablemente tu relación con la mamá no sea la mejor. Posiblemente estés divorciado de ella. Pero eso no significa que tengas que ser un padre ausente. Eso no significa que tengas que dejar de proveer económicamente a tu hijo. Eso no significa que tú tengas que dejes de abrazarlo o dejes de decirle que lo amas. Porque en el momento en el que tu hijo empieza a percibir que esa circunstancia se aleja de su vida, tu hijo empieza a comportarse de una manera diferente y empezamos a caminar de una manera diferente. Sí. De por sí nuestra rebeldía de hombres nos va a llevar a buscar caminos diferentes, porque nosotros somos, de alguna manera como hombres, primitivamente somos hombres cazadores, que nos gusta ir por nuevas experiencias, ir por aventuras, nos gusta las cosas épicas, nos gustan los logros. Sí. Te gusta el básquetbol, te gusta ser estrella, te gusta meter goles, te gusta conquistar cosas, te gusta tener novias, te gusta tener mujeres, te gusta ser épico. Cuando eres niño tienes tus personajes, tienes tus espadas, tienes muchas cosas que socialmente te van convirtiendo como en ese hombre empoderado, ¿no? Claro. Ese luchador romano, ¿no? Ese gladiador, ¿no? Y te gusta. Sí. Cuando esa postura de hombre desaparece de la familia, el hijo entra en riesgo. Hombre y mujer entran en riesgo. Y hoy la sociedad está en riesgo porque nosotros como hombres hemos ido perdiendo ese lugar. Nos hemos acomodado en esa situación. Sí. Y yo lo hice. Yo destruí mi familia. En mi historia de vida, ¿qué sucede? Empiezo a tener éxito, me empieza a ir bien, me empiezo a ir alejando de Dios, empiezo a obtener buenas cosas, empiezo a sentirme cómodo, empiezo a sentirme exitoso. Y de pronto, conforme me pienso a sentir exitoso, me pienso a sentir incómodo con mi familia. Porque, híjole, es que los cuates van a ir al fútbol y yo quiero ir con ellos. Yo quiero echarme una chela, ¿no? Aunque nunca he tomado, una chelita sí me la tomo, ¿no? O un vinito. Y de pronto empiezas a relacionarte con cosas que no son correctas. Y de pronto tu esposa le empiezas a tratar de una manera diferente. Ya no le empiezas a tratar como esa mujer a la que tú enamoraste, a la mujer que amabas, que querías, ¿no? Y entonces empiezas a comportar de una manera diferente. Indirectamente empiezas a dividirte. Empiezas a separarte. Y si no eres un hombre sabio, como yo que no lo fui, empiezas a desviarte de tal manera hasta que entras en una cascada de destrucción muy grande. Y puedes acabar en situaciones muy complicadas que van relacionadas con adicciones, con soledad, con suicidio, con muchas circunstancias que a veces no nos damos cuenta. Claro. Oye, entonces, tomando el argumento que acabas de compartir, entonces el papel del padre y de la madre es como eterno, ¿no? O sea, viéndolo desde el punto de vista donde es tan importante saber qué tipo de autoridades hay en nuestra vida, ¿no? Para acercarnos en cualquier momento de titubeo, en cualquier momento en donde nosotros sintamos de una manera muy honesta que nos estamos perdiendo, ¿no? Porque la sociedad grita fuerte, ¿no? Pero a mí también me ha pasado esa parte en donde de repente se me olvida, ¿no? Que de repente me hinco y pido y luego cuando me lo dan es así como que... ¿Ya lo tienes? Siento como que doy por hecho. De que va implícito, que en mi trabajo estoy agradeciendo, pero son rituales, ¿no? Son rituales que nos mantienen humildes, que nos mantienen en esa posición que ocupamos realmente en el universo, ¿no? De hijos de algo, de creación de algo. Y pues nos vamos como creyendo la historia de que nosotros somos los precursores de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, también el éxito aparente es una lección de repente de Dios, ¿no? Es así como que, a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, bueno, así me lo imagino yo, quién sabe si sea de esa manera. Mira, hay una ley universal, es una ley de la siembra y la cosecha. Sí. Y todos debemos entender, en la palabra de Dios hay ejemplos muy interesantes en donde Dios se acerca con un hombre, un señor se acerca con un hombre, en este caso puede ser Dios, ¿sí? Pero un hombre se acerca con alguna persona y le dice, te voy a dar unos talentos. Sí. Tómalos y tú sabrás qué vas a hacer con ellos. Y a un hombre le da una cantidad determinada de monedas. Sí. A otra persona, a otro varón, le da una cantidad menor. Y a otro varón le da otra cantidad. Sí. Cuando le pregunta a esos tres hombres
sobre qué hizo con esas monedas, el primer hombre le dice, aquí está, señor, el dinero que usted me dio. Este dinero hoy es el doble y se lo regreso. Sí. El otro hombre le dice, yo tomé este dinero y lo invertí. No obtuve tanto, pero aquí está su ganancia. Sí. Y el último hombre dice, yo tuve miedo de usted, porque yo sé que usted es un hombre demasiado estricto. Sí. Entonces, ese dinero que usted me dio, yo lo escondí y lo guardé. Y hoy que usted me lo pide, le regreso exactamente lo mismo que usted me dio, pero no lo usé. Sí. Pero tampoco le di ganancia. Estoy convencido de que el Señor a cada uno de nosotros nos da dones y talentos especiales. Y tenemos que saber qué hacer con ellos. Claro. Y tenemos que usarlos en la sociedad. Hoy el papel de la familia es muy importante. Y hoy vivimos, es terrible lo que voy a decir, pero es la realidad, bajo un sistema que busca la destrucción de la familia. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la familia está separada, el hijo es vulnerable. Y en cuanto el hijo es vulnerable, puedo llevarlo a un montón de situaciones que pueden utilizarse para muchas cosas. Hoy hay equipos, hoy hay grupos que se dedican a seleccionar a jovencitos para que sean sicarios. Okay. Bueno, la estadística está demostrada que el 75% de los hombres que están en la cárcel en los Estados Unidos son hombres que vivieron una división familiar. Okay. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? El mal está avanzando de una manera. Y está avanzando en el momento en que la familia se separa. Nosotros como hombres tenemos una responsabilidad muy seria de mantener una familia, de mantener una esposa, de mantener un grupo, de mantener una relación como familia y de mantenernos como manada, de mantenernos en un gremio, en familias de familias y mantenernos de esa manera para que la sociedad funcione de una mejor manera. En la forma en la que yo me relacione con tu familia y tú con la mía de una manera positiva, vamos a formar una mayor fortaleza. Sí. Y qué mejor si nosotros podemos direccionarnos directamente con nuestro Señor. Claro. Y podemos decir, ¿sabes qué? Dios me ha elegido, Dios me ha dado dones, Dios me ha dado talentos y los voy a usar no para mí, sino para que tu familia esté mejor. Claro. Para que la familia de él esté mejor, para que la familia de mi vecino esté mejor. Pero hoy, al romperse la familia, empiezas a entrar a situaciones de falta de perdón, empiezas a entrar a situaciones muy graves, sí, lamentables muchas de ellas. Yo lo viví, o sea, yo te quiero decir una cosa, o sea, cuando yo te dije que destruí mi familia, yo destruí mi familia. Sí. Porque cuando yo estaba en la cumbre profesional, en la cumbre del éxito, en la cumbre de todo, era, como tú dices, me olvidaba de todo, y en ese momento dije, ya tengo todo. Claro. Y entonces empiezas a meterte en situaciones que no son. Y entonces me empiezo a comportar como un hombre infiel, okay, me empiezo a comportar como un hombre incorrecto, empiezo a engañar, empiezo a mentir. En el momento en que yo empiezo a ser infiel y a mentir y engañar, empiezo a meter maldición a mi familia. Okay. Y en ese momento mi familia se va para abajo y empieza a haber pobreza. Pobreza, y te hablo de pobreza económica, okay, pobreza espiritual, empieza a haber falta de una relación correcta con mi mujer, empezó a haber circunstancias. ¿Hasta dónde llegó el punto? Hasta que me separé de mi familia. Okay. Y caí en pobreza absoluta. O sea, un día me encontré afuera de un edificio con un bochito viejo, con 4 cajas encima de mi carro sin saber dónde iba a vivir. Okay. Ahora, ¿fue mi decisión? Claro. En esa ley de la siembra y la cosecha, lo que yo sembré me estaba dando esa cosecha. Okay. Oye, qué impactante, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando nos escuchamos, de repente, cómo se empatan las historias y qué tan comunes son, ¿verdad? El día de hoy en la actualidad, sí, ¿verdad? O sea, creemos que nosotros somos los únicos que hemos pasado por situaciones o conflictos así. ¿Qué es lo que te lleva, Max, a empezar como en este camino donde todo se empieza a salir de control? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo fue esa parte? Yo sí me acuerdo de lo mío. Sí me acuerdo de esas partes donde yo decía, no va a pasar nada. ¿Sí me explico? Tengo todo controlado. Si me dicen esto, yo voy a reaccionar así. Si me contestan así, yo les voy a decir esto. No sé, como de repente las justificaciones perfectas que me van a sacar a flote de todo eso que está mal y que no me puede ir bien. Sin embargo, o sea, hay un exceso de confianza tan grande
por no tener ese autocontrol, o sea, por no tener ese poste del cual agarrarnos ese espiritual. dominio propio, claro. O sea, ese momento en donde yo estoy tan vacío que me quiero llenar con cosas que nunca lo van a llenar ese vacío, ¿no? Entonces, decía uno de mis maestros, que es una persona que está muy metido en el escenario espiritual, o sea, dice, tú siempre estuviste buscando a Dios, pero nunca lo ibas a encontrar en los brazos de una mujer, nunca lo ibas a encontrar en el dinero, o sea, tú creíste que eso era Dios, ¿no? Claro. Pero, o sea, ¿cuáles fueron esas pequeñas como decisiones sin ser tan de repente, poner tantos detalles? Pero ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue ocurriendo? ¿Hubo exceso de confianza, de repente relajación? No sé, tal vez un poco como de mala gestión emocional, ahora que tú eres coach y que trabajas también con los chavos a nivel deportivo y de alto rendimiento, la parte de las emociones, y que sé que las conoces bien, o sea, ¿qué estaba pasando con Max en ese momento? Creo que lo primero es el orgullo. Okay. Lo primero es el orgullo, el sentir que tú eres el todopoderoso y que eres tú el que ha logrado todo lo que tienes. Sí. Y que eres tú el que lo puede resolver además. Okay. En ese momento es cuando te das cuenta que empiezas a fallar, pero no lo quieres aceptar. Sí. Porque piensas que todo está de control. Dices, espérame, yo nací con buena estrella. Claro. Yo tengo muy buena suerte. A mí todo me sale bien. Por favor, me porto bien, no soy tan malo, que tanto es tantito. Me entonces merezco, ¿no? empiezas a hacerlo, dices, mira, por ejemplo, cuando yo inicié con la situación de la infidelidad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sabes? Es que tu esposa está cambiando, está en situaciones de cambios hormonales y pues, oye, yo soy hombre, ¿no? Yo tengo necesidades, ¿no? Y empiezas a justificarte. Y de pronto aparece una amiga, aparece una chica, un susurro, un mensaje, claro, un chat, una situación y caes. Y en ese momento empieza. Y tú dices, bueno, no importa, una vez lo puedo solucionar. Sí. Esa autoconfianza que tú te generas en ti mismo, de creer que eres tú mismo quien lo va a solucionar, es cuando empieza el problema. Claro. Por eso es tan importante estar aferrado a Dios. Por eso es tan importante decir, ¿sabes qué? Hay un ser supremo, hay un Dios Padre que me ama, que Él me está vigilando, que Él me está cuidando y que me tengo que agarrar de Él para no caer. Porque te voy a decir una cosa, o sea, no porque hoy yo tenga una función pastoral o algo, no hay tentaciones, claro que las hay. Claro, sí. Y son importantes. Y si yo te platicara la cantidad de hombres de Dios que caen en situaciones de ese tipo, o que caen en situaciones en donde se relacionan con cosas corruptas, es muy alta. Claro. Es muy alta, porque nada nos exenta de esos ataques. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que estar aferrados, apegados a la palabra de Dios para que nos podamos mantener en un camino lo más recto posible. Sí. Y cuando no caigamos, ¿sí? Tampoco jactarnos, ¿no? Decir, oh no, yo, claro, porque en ese momento vuelves a caer. Sí. Sí. Sí, o sea, qué impresionante, ¿no? Y qué común el día de hoy en la sociedad estar tan solo de la parte espiritual, estar tan vacío de la parte espiritual, ¿no? Y creer que lo vamos a llenar con placeres inmediatos, ya sea con comida, con compras compulsivas, ¿no? Uh-huh. Aquí en Cancún, que de repente, y bueno, tú y yo estuvimos en ese escenario y creo que lo notaste, porque estuviste más tiempo ahí que yo. O sea, ¿cuántas veces las personas se desviven por una experiencia? Sí. Por pagar o sea, incluso gastarse su última, lo que tienen de dinero por irse a tomar unas fotos a un yate y cosas así, cuando saben que realmente esa vida no es de ellos. Y no se la pueden dar todavía, ¿no? Claro. O sea, están en un proceso en el cual lo quieren acelerar, pero ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo van a percibir los demás? ¿No? ¿Cuáles son los comentarios que van a omitir sobre mi persona? Y o sea, es... por ejemplo, el tema de hombres, que tú ese es este rollo que traes de los chavos, ¿no? Que van a decir que soy más hombre, que soy épico. O sea, esa palabra, ¿no? Que eres épico, que eres chingón y poderoso, ¿no? Que tú puedes, que esto y lo otro. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el punto de quiebre de Max? O sea, en esa parte donde pretendemos hacerlo todo, me pones un escenario en el cual dices en un bochito, 3 cajas, 4 cajas, arriba del bocho viejo, ¿no? ¿Ahí qué sucede? ¿Qué sucede ahí? ¿Ese es el quiebre o hay un quiebre así como... No, hay un quiebre más fuerte. Ahí todavía yo dije, yo las puedo. Ok. Si ya salí de una, voy a salir de 2 o de 3 o de 4. Ok. Pasó algo muy interesante. El Señor sabía que
mi educación, mi formación deportiva, mi manera de pensar de una manera positiva, siempre una actitud mental positiva, siempre al frente, siempre adelante, me iba a sacar de muchas cosas. Entonces el Señor tenía verdaderamente que hacer algo que me fracturara verdaderamente para que yo entendiera que estaba equivocado. Okay. Y fue algo muy interesante. Tuve un accidente y tuve un derrame cerebral. Okay. Sí. Y en ese accidente, donde tuve ese derrame cerebral, pues perdí todo. Porque ya no era nada más lo económico, ya no era nada más tu fortaleza física. En ese momento perdí completamente la salud. En ese momento me desconecto, entro en una etapa de coma, entro en una crisis, estoy en coma, me meten en un hospital, me internan en el hospital y la respuesta hacia la gente que me amaba, que me fue a buscar, es: señora, no pregunte por su esposo porque probablemente no vuelva a despertar. Okay. Y estando yo en el hospital, Toño, estando yo en ese lugar, yo tuve la oportunidad de sentir la presencia de Dios en mi cama. Sí. Tuve la oportunidad de... Mucha gente me ha dicho, no, es que es por los medicamentos que te pusieron, estabas alucinando, tus historias del pasado, se te recordaron ciertas cosas. No, yo sentí a Dios en mi cama. Sí, sí. Yo vi la figura de Jesucristo en mi vida en ese momento. Y en ese momento yo vi que ese hombre se sentó junto a mí, que me tomó la mano y me dijo: no es tu tiempo. Okay. Y cuando yo vi esa luz que se veía a la que vas llegando, y yo veía esa mano que decía: no es tu tiempo, tú tienes un propósito diferente en la vida, en ese momento yo sabía que las cosas iban a cambiar para mí. Aún no había despertado del coma. Okay. Días después, despierto del coma. Yo peso 80 kilos. Sí. Yo salí del hospital pesando 51 kilos. Okay. Una vez que viene esa condición, le digo a mi hermana: yo necesito buscar a Dios. ¿Cómo? Sí, necesito buscar a Dios. Necesito ir y buscar a Dios en algún lugar. Okay. Espérate, no puedes caminar, usas pañal, tienes una sonda, no sabes ni hablar. Okay. Espérate, quédate ahí en tu cama y a ver qué pasa. La primera oportunidad que tuve, Toño, de poder moverme, fui a buscar una iglesia al Parián, allá en López Portillo, Sí, sí. porque yo escuchaba un programa que decía: pare de sufrir. Sí. Y yo dije: no me importa lo que sea, era lo que yo escuchaba. Yo identificaba, o sea, yo no era muy consciente de muchas cosas, de cómo hablar, cómo caminar, qué camión tomar o qué hacer. Pero yo sabía que tenía la necesidad de que lo que había escuchado, de lo que había visto en mi cama, de que habían tocado mi mano, era necesario que yo hiciera algo. Claro, sí, sí. No encontré ningún lugar. No encontré la iglesia. No encontré nada. Tiempo después, una persona, mi esposa, hoy mi esposa, me dice: fíjate que ya no quiero tener una relación contigo. Okay. En ese momento yo ya había perdido mi matrimonio. Yo ya me había divorciado. Yo ya había perdido a mis hijos. Okay. Yo ya había perdido todo. Y una persona con la que yo empecé a salir, que me empezó a ayudar primero. Me empezó poco a poquito a ayudar. Un día me dice: ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. Ah, chido. Yo estaba empezando a recuperarme, pero seguía pensando en Dios. Sí. Pero como que no lo tenía bien visualizado. Y entonces, de pronto yo le digo a ella: ¿sabes qué? Yo siento algo por ti, me quiero relacionar contigo. Empiezo a tratar de relacionarme. Y entonces ella me dice: no, conmigo no te vas a relacionar. ¿Pero por qué? Sí. Es porque yo soy una mujer de Dios. Ah, yo también puedo ser un hombre de Dios. No, no puedes. Vas a tener que serlo. ¿Pero cómo? Tienes que demostrármelo. Ah, caray. No entendía. Claro. Seguí con mi ritmo de vida, tratando de superarme, tratando de obtener nuevos recursos, tratando de ser nuevamente quien era yo, Sí. el Coach Max, el que ganaba campeonatos, ¿sí? El que tenía triunfos, Sí. el que vendía, el que ganaba, el que hacía negocios. Pero no pasaba nada. Un día me acuerdo, estando en mi cama,
viendo el techo, viendo el ventilador moviéndose porque no tenía para aire acondicionado. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en algún momento Dios me habló, en algún momento Dios se acercó a mí, Dios me tomó de la mano, Dios me dio una esperanza nueva de vida, ¿por qué me quiero quedar sumergido en esta situación? ¿Por qué me quiero quedar en esta mediocridad? ¿Por qué no me quiero mover? ¿Por qué no estoy dispuesto a aceptar que Dios puede hacer algo en mi vida? Sí. ¿Por qué quiero continuar con mi ego, con mi fuerza, con el yo puedo, con el yo soy, con el yo soy poderoso? Si Dios ya me rompió, ya me llevó al punto de la muerte para que me diera cuenta de las cosas. Y entonces fue cuando tuve la oportunidad de asistir a una iglesia cristiana. Y en ese momento conocí a Jesucristo. A un Jesucristo diferente al que había conocido cuando era niño. A un Jesucristo personal. A un Jesucristo que no me decía cómo rezar, cómo orar, cómo hincarme, bajo qué reglas, de qué manera. Sino que me decía, tú eres mi hijo y yo te amo. Así. De simple. A ver, espérame, pero si yo engañé, yo mentí, yo robé, yo fui infiel, yo hice esto, sí, no me importa. Con lo que tú hayas hecho, no me interesa lo que hiciste. Yo ya pagué por tus pecados. Estás justificado. ¿Y qué hago adelante? ¿Qué hago ahora yo? Y le preguntaba a una señora que estaba, ¿qué hago? Sigue a Dios. ¿Cómo? Búscalo. Capacítate. Conócelo. Y entonces saco una Biblia vieja que yo tenía, que me regaló mi mamá cuando tenía 18 años. Y al abrir la primera hoja, en la hoja viene, mi madre murió ya hace varios años. Viene con su puño y letra una carta que ella me escribió. Una carta a la que yo no le di valor en aquellos años. Y decía, porque tú, mi hijo amado, sé que tienes un propósito en tu vida. Porque aquellos que hacen conforme al propósito de Dios, todo les va para bien. Romanos 8:28. Y tú eres un hijo de Dios. Y en ese momento, hermano, me quebré. Y en ese momento me di cuenta que el Señor tenía algo para mí. Y en ese momento me di cuenta que no podía yo hacer algo si no lo hacía con la dirección que el Señor tenía. Y entonces empecé a buscar a Dios. Empecé a buscarlo, todavía sin dinero, todavía sin casa, todavía sin trabajo correcto. Y el Señor empezó a aparecer en mi vida. Y de pronto me fue llevando y me fue mostrando. Y de pronto esa mujer que me dijo, yo no, me dice, ok, vamos a la iglesia. Y esa mujer que me dijo, conmigo no hay besos, conmigo no hay relaciones sexuales. Espérame, oye, pero... No. Entonces empieza el Señor a poner orden en mi vida. Y ya hubo algo muy importante, Toño. Yo tomé la decisión de hacerlo. Llega un punto en, como te dije, que tienes que tomar la decisión de elegir un camino. Y en ese momento a lo mejor ese no era el camino más fácil para mí. Era el incómodo. Era el que no era aceptado. Ay, ¿ya te hiciste aleluya de nuevo? Ya va, ahora sí muy seriecito. Si yo te conocí de antrero en los table dance, y ahora me dices que vas a ir a una iglesia. Si yo te he visto, si yo vi cómo fuiste con tu mujer, con tu ex esposa. No me digas que vas a buscar a tus hijos. Bueno, hoy te puedo decir que 15 años después de esto, hoy tengo a mis 6 hijos. Hoy ha habido perdón con la mujer que fue la mamá de mis primeros hijos. Hoy me relaciono con ella de una manera correcta. Y ella tiene una vida correcta y yo tengo una vida correcta. Hubo perdón. El daño que yo le causé a mis hijos por mis malas decisiones, por haberme divorciado, por haber abandonado a mis hijos, por haber roto mi familia, los llevó a situaciones de ansiedad, de temor, de vicios. Hoy mis hijos están restaurados también. Unos más, unos menos. Y mis nuevos hijos, que también se han involucrado en el deporte,
se han involucrado más en una vida en Cristo. Y entonces yo me di cuenta que ser coach era bueno porque le salvabas de las adicciones, de los vicios, pero no le salvaba la vida. Sí. Sin embargo, en el momento en que yo me relacioné con Jesucristo, yo podía trabajar como entrenador, yo podía salvarles de un vicio, de una adicción, podía enseñarles a tener metas, pero también podía llevarlos a conocer la verdadera vida eterna. Sí. Y entonces fue cuando yo me empecé a relacionar más con Jesucristo, empiezo a relacionarme más y decido que es necesario involucrarme al 100%. Porque había muchos hombres en la misma posición que yo. Padres evasores de responsabilidad, padres que ponen excusas, que ponen pretextos, que ponen situaciones. Yo tenía amigos muy íntimos que decían, no le voy a dar dinero a esa vieja. Sí. ¿Quién es esa vieja? Ah, la que era mi esposa. ¿La mamá de tus hijos? Sí. Pero me estás castigando a los hijos, no a ella. Sí. Y entonces yo tenía que hacer algo para hablar con esos varones, para que se dieran cuenta de que era necesario que cambiáramos nuestra manera de pensar. Y la única manera de cambiar esa manera de pensar era que hubiera una transformación interna en nuestro carácter. Porque hoy creemos que tener un carácter fuerte, tener un carácter violento, tener un carácter que se baja y se puede pelear con cualquier persona es suficiente, ¿no? Sí. Era necesario tener una transformación de carácter. Y fue cuando yo conocí a Legendarios, que es un movimiento cristocéntrico también. Sí, eso está chingón y bien poderoso, ¿no? Pero fíjate cómo Dios, ¿no? O sea, precisamente el eslogan o el título de este programa de entrevistas, podcast, le dicen, es como segunda oportunidad, ¿no? O sea, Dios siempre da una segunda oportunidad y ha estado siempre con nosotros, incluso aún en las cosas que pudimos haber hecho equivocadamente, aún dentro de esas acciones que cometimos como errores. Sabemos que no escogimos las peores, porque si hubiéramos escogido las peores, ni siquiera hubiéramos estado aquí, ¿no? Claro. Entonces, es como una pequeña sensación de que... La muerte, ¿sí? Sí, de que siempre estuvo ahí, o sea, siempre estuvo ahí y diciendo, voltea por acá, ahí vas otra vez, ¿no? Y empujando un poquito, así como de manera, no sé, incluso invisible, raro, lo pueden concebir muchos de manera rara, mágica, un milagro. Pero aún y con todas las malas decisiones no tomamos las peores, ¿no? Y eso a mí me hace mucho sentido porque mucho tiempo me quejé de la vida, de por qué me había tocado crecer en un entorno como en el que crecí. Sin embargo, entre todas esas cosas que sucedieron, se tomaron decisiones trascendentales de personas que nunca había esperado que hubieran tomado una decisión así por mí. Claro. O que se hubieran preocupado por mí a ese grado, con la conciencia que tenían en ese momento. Y lo digo de una manera totalmente... amorosa, porque pues no había conciencia, o sea, no se le puede exigir a una persona que toma decisiones conscientes si no hay conciencia. Y muchas veces en esta parte, Max, Dios nos rompe precisamente para abrir nuestra conciencia, creo yo, y decir, ya estás listo para escuchar, ya estás listo para ver, pero necesitaba calmarte, necesitaba tranquilizarte y ponerte en ese lugar donde no pudieras huir a ningún lado y me pudieras escuchar, ¿no? Entonces, el día de hoy, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo es tu relación a través de la espiritualidad? ¿Cuáles fueron las situaciones difíciles que fuiste enfrentando? Porque me hablas de un proceso donde, pues sí, metemos a Dios en nuestra vida, pero a veces desde el mismo orgullo o desde la soberbia o desde la desesperación o la neurosis decimos, bueno, ya tengo 2 domingos yendo a la iglesia, ¿qué onda? ¿Y cuándo va a caer? ¿Cuándo cambia? ¿Y cuándo van a cambiar las cosas? ¿Y cuándo todo va a mejorar? O sea, no ha salido el carro del taller, no me han perdonado, mis hijos ya ya subí 3 fotos al Face de que fui a la alabanza y pues no me perdonan todavía. Claro. ¿Qué rollo? ¿Cómo fue ese proceso y cuánto tardó? Porque algo importante, paréntesis rápido, es que la iglesia o la parte de acercarme a Dios, Max, me enseñó a esperar. Me enseñó a esperar porque yo tengo 38 años y desde niño yo siento que las cosas las quiero para ayer. Entonces, preguntarle a otros coach, oye, ¿y tu centro cuánto tiempo? No, pues 10 años, Antonio, dándole. No manches, apenas tengo 5 años, ¿no? Por ejemplo, en su momento lo decía, ¿no? O acercarme a uno de mis padrinos de AA y decirle, padrino, ¿y a los cuántos años usted tuvo una relación bonita con alguien, no? Yo vengo de relaciones destructivas. 13 años, Antonio. No, le digo, padre, no. O al pastor, ¿y la iglesia cuántos años? 18 años. No, le digo, o sea, me ha enseñado a esperar, ¿no? Me ha enseñado a esperar, pero ¿cómo fue este proceso tuyo? De cuánto tiempo que se fue manifestando
¿O que te quedaste tranquilo diciendo, bueno, si pasa bien y si no pasa está bien? ¿Cómo lo concibiste tú ese proceso? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante y yo creo que cada uno de nosotros tiene su tiempo, ¿no? Sí. La palabra de Dios también lo dice, ¿no? Que todo llega en un tiempo determinado. Y uno siempre quiere que todo sea rápido. Muchos de nosotros, Toño, yo les digo que somos de una especie similar. Sí. Porque nosotros nos queremos comer al mundo a bocanadas, ¿no? Somos gente que está dispuesta, somos constructores, somos hacedores, como te dije, somos cazadores. Sí. Entonces queremos que todo sea pronto. Sin embargo, el Señor, en su infinito amor, me fue enseñando a esperar. Y el Señor me fue primeramente dando contentamiento. Okay. El contentamiento no tiene que ver con conformismo, ¿sí? Porque no se trata de que tú te conformes con lo poquito que tienes, sino se trata de que estés contento con lo que tienes en este momento. Sí. Y que te sirva como base para tomar decisiones correctas para que el día de mañana vayas teniendo mejores cosas. Sí. Conforme yo me fui involucrando en la palabra de Dios, yo fui aprendiendo diferentes cosas que el Señor me enseñaba. La Biblia no es una historia nada más de el pueblo judío o de la forma en cómo Jesucristo llevó su vida. Sí. La Biblia es un libro que te enseña de una manera correcta cómo tomar decisiones en momentos determinados. Sí. Y tú sabrás si pasas por un desierto muy largo por tomar malas decisiones o pasas por un desierto más pequeño si tus decisiones son correctas. Sí. El desierto va a llegar. Sí. El desierto va a llegar, pero tú sabrás esas decisiones cómo las manejas. En la palabra de Dios, tú vas a aprender un factor muy importante que va relacionado con el amor, con el perdón y con el contentamiento. Okay. En la manera en la que tú aprendes a amar correctamente a Dios, vas a aprender a amar correctamente bien a la gente que está junto a ti. Sí. Aceptando a las personas tal y como son. Y dándote cuenta que a veces tus palabras los pueden dañar de una manera irreversible. Entonces, aprendes a amar a las personas y eso te limita a hablar de una manera correcta. Te enseña a perdonar también. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú aprendes a perdonar a las personas, no las perdonas a ellas, es por ti mismo, por quien sucede. ¿Sí? No es porque esa persona fue una maldita o fue un maldito conmigo. Espérame, es que tú estás dándote esa libertad de permitir dejar de tener esa emoción que te está afectando a ti, que te está llevando a ti al temor, a la ansiedad, a la depresión o a la muerte. Hace unos días estuve hablando con un hombre que le quitamos la soga del cuello. Okay. Un varón que había perdido y tenía la soga aquí. Cuando llegamos a su casa tenía la soga en este lugar. Sí. Entonces nosotros empezamos a tener esa situación, empezamos a involucrarnos poco a poco en el ministerio, empezamos a conocer historias de los hombres, empezamos a relacionarnos con cada uno de ellos. Cuando yo ingreso al ministerio de legendarios, yo me doy cuenta que nosotros teníamos la oportunidad de impactar las vidas de otros hombres enseñándoles la palabra de Jesucristo. Sí. Cada uno de nosotros tiene un número. Este número es por el logro que nosotros obtuvimos. Pero ese logro lo obtuvimos no por nosotros, sino porque Dios estuvo dispuesto a enseñarnos en 4 días a esperar, a ver una transformación, a enfrentarte a tus temores, a enfrentarte a tus errores, a llorar por esas circunstancias y a perdonarte soltando todo eso. Sí. Y cuando tú te pones tu gorra y te dices, soy un legendario, en ese momento dices, no soy un legendario, soy un hombre de Dios. Sí, claro. Y entonces cuando tú dices, soy un hombre de Dios, se genera un compromiso interno en tu corazón que el Señor te pone y te dice, debo de comportarme mejor en la calle. Sí. Debo de comportarme mejor socialmente, debo comportarme mejor con mi esposa, debo hablarle mejor a mi esposa, a mis hijos, Sí, sí. debo de ser menos corrupto, no tengo que dar mordidas. Empiezas a hacer una serie de situaciones que empiezan a cambiar tu forma de pensar y parecería que esa gracia del Señor aparece en tu vida y de pronto empieza a llegar algo. ¡Pum! Okay. Una vida de bendición. ¡Pum! ¡Pum! Y de pronto sin darte cuenta, cambian las cosas. Yo antes tenía 3 trabajos.
Sí. Hoy pronto me voy a jubilar. ¿De dónde han venido las cosas que el Señor nos dio? No lo sé, Toño, el Señor nos las ha dado. Sí. Claro, en mi vida hay contentamiento, ¿sí? Y le insisto, no conformismo. Pero el Señor nos permite hoy saber que podemos tener cosas mejores, pero que tenemos la capacidad de esperar y trabajar de una manera correcta y fuerte. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Sí. Y cuando dicen esfuérzate, es que trabajes duro, es que luches, es que pelees, ¿sí? Y es trabajar con el sudor de tu frente, pero es también doblar la rodilla y decirle, Señor, aquí estoy trabajando fuerte. Dame la fortaleza para continuar. Y entonces es donde entra la valentía. Sí. Tu valor como hombre. Tu valor. En donde ese valor dice, yo de aquí no me muevo. Yo voy a seguir golpeando la piedra, golpeando la piedra, golpeando la piedra. Y de pronto empieza a transformarse todo. Sí, claro. De pronto tus hijos cambian, de pronto tu mujer cambia, de pronto tus relaciones, y de pronto tú te das cuenta, así en abrir y cerrar de ojos, que vives una vida que para algunos puede ser religiosa, Sí. pero vives una vida espiritual diferente. Y entonces la esperanza que hay en tu vida es muy grande. Y entonces es cuando dices, Dios me dio una segunda oportunidad real. Sí. La voy a tomar y no la voy a soltar porque ya no quiero perder eso. Porque ya me costó mucho dolor, ya me costó lágrimas, ya lastimé a muchas personas. Claro. Y no quieres hacerlo. Sí, sí. Oye, Max, y bueno, ya entrando en el camino de la rectitud, de la palabra de Dios y que empieza a vivir bajo las leyes, porque es difícil, ¿no? Es difícil apegarte al manual completamente, ¿no? Lleva su propio proceso. ¿Cómo se fueron restaurando tus relaciones? Hablabas un poquito y nos adelantabas, ¿no? Que el día de hoy ya convives, compartes de una manera honorable incluso con las personas que fueron atravesándose en tu vida. ¿Cómo fue cómo fueron reestructurándose las relaciones poco a poco? ¿Cuáles son algunas de las más significativas de las cuales tú recuerdas que incluso a veces nosotros decimos, híjole, esta persona van a pasar vidas, ¿no? Para Claro. que me perdone incluso lo que yo hice, porque son cosas de repente duras, hablando personalmente, que dicen, híjole, o sea, va a estar duro, va a estar difícil que lo olvide esto, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios, ¿no? El ejercicio de Dios, o sea, a mí me ha sorprendido bastante cómo incluso he restaurado relaciones y me ha unido a personas que yo sabía o pensaba que nunca las iba a volver a ver, ¿no? Y llegan con un mensaje, oye, veo lo que estás haciendo, creo que sí estás cambiando, ¿no? Y ya llevo pues rato, o sea, 13 años haciendo las cosas diferente, con mis propias pruebas y equivocándome otra vez, de manera diferente, pero aquí ando, ¿no? ¿Cómo se fueron reestructurando esas relaciones? ¿Alguna historia significativa que tengas de cómo Sí. se fueron restaurando? Mira, yo creo que lo más importante es primero que hagas un inventario. Sí. Que llegue un momento en que te sientes en un lugar y hagas un inventario realmente donde tú reconozcas realmente quién eres y qué has hecho. Sí, Ese momento te va a llevar un tiempo sí. y te va a lastimar y te va a costar lágrimas. Y si eres un hombre que piensa que los hombres no lloran, te hace falta trabajar mucho. Sí. Porque va a llegar un momento en que te vas a tener que doblegar. Y imagínate tener que llegar con una mujer que vivió contigo casi 20 años, a la que le fuiste infiel, a la que le engañaste, a la que le mentiste, a la que le prometiste, a que le dijiste que ibas a bajar el cielo, mar y las estrellas, y la llevaste a condiciones totalmente incorrectas. Okay. O imagínate que de pronto te relacionas con una persona a la que dices que amas, a la que dices que vas a cambiar, a la que dices que vas a ser mejor, y le engañas, Sí. y le mientes. Y vuelves a ser infiel. Pues tienes que apretarte el cinturón. Y es algo que tienes que aprender a hacer. Sí. Tienes que fajarte los pantalones. Dice un amigo mío que es pastor, dice, tienes que tomar los tomates, ¿no? Sí. Tienes que tomar los tomates y enfrentar a las personas. Claro. Esas personas pueden ser violentas incluso contigo. Y creo que aquí lo más terrible fue cuando tuve que enfrentarme a mis hijos. Sí. Y decirles, hijos, ¿sabes qué? Superman falló. Superman se equivocó. Superman fue un tonto. Y tienes que dejar todo tu ego ahí. Claro. Todo tu orgullo, toda tu fortaleza. Porque
Tú no puedes seguir avanzando el camino si tienes todas esas palabras atrás de maldición. Porque entonces va a llegar alguien y te va a decir, espérame, aquí está esto que hiciste. Sí. Entonces tú tienes que reestructurar eso. Tienes que confrontarlo, tienes que enfrentarlo. Y tienes que decirle de frente a las personas, ¿sabes qué? Discúlpame. Te voy a decir algo. Yo tuve relaciones con mujeres que ni siquiera conocí. Sí. Me acosté con ellas, que no supe ni cómo se llamaban. Ok. Gente que, no manches, o sea, tonterías absolutas. Uh-huh. Gente que no sé ni cómo se llama, no sé ni cómo, pero yo ¿sabes qué hice? Me tuve que hincar en un lugar y decirle, Señor, perdóname lo que hice tal día, en tal hotel, con tal persona, con tal mujer, que era de esta manera, que se vestía de esta manera, que no sé cómo se llama, pero te pido perdón por eso que hice. Claro. Y tuve que hacer ese inventario, por escrito. Y entonces fui llevando esa situación y lo entregué totalmente a los pies de Cristo. Sí. Llega un momento, Toño, en que tu vida es como un hilo muy delgadito. Y de pronto a ese problema le das una vuelta en el dedo. Sí. Y luego le das otra. Y luego otra. Y otra. Y lo empiezas a enredar por completo en tu mano. Sí. Y ese hilo delgadito es muy finito, pero llega un momento en que no te permite abrir la mano. Porque son tantas situaciones que tienes en tu vida Sí. que ya no puedes abrir tu mano. Es tu pecado, es tu falta de perdón, son tus mentiras, son tus engaños. Si tú quieres de verdad hacer eso, tienes que romper eso. Agarra unas tijeras, corta todo eso, enfréntalo directamente. Claro. Resuélvelo. Una vez que tú resuelves eso, todo empieza a fluir de una manera diferente. Sí. Y yo te puedo decir que lo más difícil fue hacerlo con mis hijos. Sentarme junto a mi hija y escuchar lo que mi hija vivió por mi culpa. Sí. Sentarme con mi hija y darme cuenta que este padre evasor, este padre irresponsable, este padre miedoso, este papá que no supo comportarse como tal, le generó en ella un dolor. Sí. Le hizo pasar una situación tan dura. Eso fue lo más difícil, amigo, porque me costó muchas lágrimas. Sí. Oye, y qué interesante lo que dices respecto al tema del inventario, porque de repente el evadir rápidamente diciendo, Dios sabe todo lo que hice, ¿no? Espera, pero le gusta que se lo digas, ¿no? Sí. A él le gusta que lo admitas, él sabe lo que estamos pensando, pero ese simple acto de humildad, ¿no? De hacer el orgullo a un lado y decir, mira, yo sé que tú sabes todo, pero yo te voy a decir tal y como tal, o sea, quiero que lo escuches de mi propia boca, ¿no? Porque este acto de transformación quiero que sea grande y significativo. Y yo sé que tú lo sabes, pero te lo voy a decir. Sí. Con un acto, implica valor. De valor, exactamente. En un acto de valor trascendental, ¿no? Porque he sido cobarde, como comentabas hace un rato, no hablo por mí. He sido cobarde, he sido miedoso, he sido postergador, procrastino, digo que lo voy a hacer y lo evado. Y eso también nos forma un carácter, ¿no? Forma una hombría que quizá da la sensación de las personas, incluso a invitarlos a que duden un poco, no a que nos crean inmediatamente, pero a que duden, ¿no? De que, oye, mira, mi papá se acercó y platicó conmigo un poco. No sé si creerle, pero se me hizo extraño que hizo esto, ¿no? O sea, y pues te ponen en el radar, ¿no? Así como de ahí en adelante vamos a ver si es cierto lo que está diciendo. Y si es realmente un acto sincero y genuino, pues lo van a notar, Sí, ¿no? Entonces, tienes que ser responsable con lo que dices. Claro. Porque tus palabras tienen un peso muy grande. Sí. Y te voy a decir una cosa, hay mucha gente que dice, mira, yo soy joven, tengo mucho tiempo para hacerlo. No es cierto. Sí. No sabes cuánto tiempo. A lo mejor mucha gente me ve y me dice, bueno, Max, pero tú tienes 60 años. Ya viviste una vida, ya... Sí. No se trata de vivir una vida o no vivirla. Se trata de la gente a la que lastimaste. Claro. De la gente que destruiste. Se trata de la gente a la que engañaste. Se trata de todas esas personas en las que tú quedaste con una persona incorrecta. Sí. Y entonces tienes que volverle a dar ese valor a tu palabra. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Porque hoy yo me considero un hijo de Dios. Sí. Yo me considero un elegido, un escogido por el Señor. Y entonces yo necesito poder caminar en la calle
de manera correcta. Que cuando yo me subo a un púlpito yo pueda dar una palabra, yo necesito que la gente vea en mí una persona correcta. Sí. No me vea un hombre que de pronto se esconde para voltar a ver a una muchacha, a ver cómo se ve del trasero. Claro. ¿Sí? Porque entonces me estoy comportando de una manera incorrecta. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y tu esposa? ¿Y tus hijas? Óyeme. Claro. Entonces, es una lucha continua. Sí. Y todos los días tienes que darle gracias a Dios y decirle, Señor, llévame por un camino correcto. Permíteme mantenerme en ese camino, Señor. Sí. Y te voy a decir una cosa. Nosotros damos un taller muy interesante para hombres que han caído en pornografía. Ok. El taller se llama Ya Basta. Y nosotros decimos, ojos que rebotan. Sí, sí. Y no se trata nada más del pecado ante la pornografía o ante las mujeres, sino tienes que tener una mente que rebote a las situaciones difíciles. Porque nos damos cuenta, te detiene un policía, sabes que se venció tu licencia, pero también sabes que lo puedes solucionar con un billete de 500. Sí. Es tu decisión. Y en ese momento tienes que decir, Señor, pensamientos que rebotan, oficial, levánteme mi infracción. Ok. Y no es cómodo. No, pues no. Pero pasa en muchas cosas. Y te di un ejemplo simple. Pero puede ser relacionado con el robo, con el sexo, Sí. Mensajitos en redes sociales, ¿no? con las adicciones. Ay, ¿qué importa que le mande a una chava aquí un mensajito? Total, mi esposa ni la va a ver, a cabo que tiene contraseña en mi teléfono. Claro. Pero vuelves a caer en esa situación. Entonces, el camino es la rectitud. El camino es el camino del Señor. Es un camino donde tú tienes que tener una relación completa con Él. Y hoy es fácil que la gente se burle cuando decimos esto. Sí. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Yo le digo a la gente, búscalo. Date una oportunidad. Inténtalo. Al final, si no es para ti, te apuesto que va a haber un cambio. Sí, sí, claro. Sí, eso siempre es real, ¿no? Y qué padre que nos compartes esto. Y bueno, ¿cómo te está usando Dios? ¿Cómo te está usando Dios el día de hoy? ¿Dónde te está poniendo? ¿Cuál es tu servicio, tu ministerio? ¿De qué manera el día de hoy compartes? Porque hay gente que lo hace en la iglesia, hay gente que lo hace afuera, hay gente que lo hace con servicio en la calle, donando alimentos. No sé, el día de hoy, ¿cuál es la oferta que te está dando Dios de chamba espiritual, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. te está usando? ¿Cómo te usa? Bueno, nosotros básicamente tenemos dos funciones dentro del área espiritual. Una muy importante, nosotros hoy trabajamos en una congregación. No trabajamos porque somos voluntarios por completo. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Sí. Porque a veces la gente piensa, no, los pastores son millonarios. No, sencillamente no. Lo hacemos de una manera No, si gratuita. supieron la broncota que es armar, o sea, no sé, trabajar con gente, o sea, lidiar con les dicen las ovejas, ¿no? Sí. Lidiar con las ovejas de repente hace que incluso hasta las parejas se pelean de claro, pastores, sí, ¿no? sí, Porque sí, está sí, complicado, claro. ¿no? Sí, nosotros trabajamos para asistimos a una congregación maravillosa que se llama Casa. Sí, Es un lugar que queremos que se convierta en casa para todos. sí, Y en ese lugar, en Casa, nosotros trabajamos particularmente con niños y niñas que tienen de 13 años a 17 años particularmente. ok, Un momento crítico en donde ellos necesitan una dirección correcta y trabajamos en conjunto con sus padres para que puedan darles una educación que sea lo más libre posible, pero con conocimiento de la palabra de Dios. ok, Frecuentemente impartimos unos talleres en donde invitamos a que la gente tenga una introducción de lo que es Jesucristo. ok. Que lo conozca, que sepa qué es una vida en Jesucristo, una vida real, Sí. no una vida religiosa, en donde pueda conocer a Jesucristo y donde pueda relacionarse con Él. Y si le interesa, pueda asistir o no a una iglesia. ¿A cuál? A la que quiera. Ok, ¿Sí? Y participo de una manera activa en el Movimiento de Legendarios, que es un movimiento generado hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años ahora este mes de julio, en donde es un movimiento para hombres, que tiene básicamente el objetivo de que los hombres le devolvamos a la sociedad todo lo que le debemos. sí, Le debemos valor, le debemos responsabilidad, le devolvemos buenos trabajadores, le tenemos que regresar mejores padres, sí, le tenemos que regresar mejores hijos, ¿sí? Mejores maestros, hombres en una extensión de la palabra. Y entonces hacemos frecuentemente ciertos eventos, nosotros les llamamos tops, ok, en donde los varones asisten durante 4 días a estos eventos
donde van a ser sometidos a algunas pruebas físicas y deportivas. La verdad nos la pasamos riendo un poco. Sí. Y en ese camino les damos alguna instrucción de algunas pláticas relacionadas con un coaching espiritual para que ellos conozcan y sepan si les interesa o no relacionarse con un Dios. Okay. ¿Sí? Van personas de diferentes iglesias, no es de una denominación, no pertenece a una iglesia en particular, es un movimiento para hombres, manejado por los hombres, y tiene un objetivo muy importante. Cada hombre que sale de ese movimiento, pretendemos y buscamos que sea un hombre que esté dispuesto a trabajar por su familia, a luchar por su familia, a convertirse en un mejor empleado, a convertirse en un mejor empresario, Sí. en un mejor patrón y a convertirse en una herramienta de su iglesia. Si su iglesia lo quiere poner a lavar los baños en el estacionamiento o lo quiere poner a predicar, es decisión de la iglesia. Claro. El hombre tiene el objetivo de ser un hombre dispuesto a servir a los demás. Sí. Con una gorra como esta, con una, A ver, enséñatelo. con una camisa como esta, Qué padre. ¿sí? O sin ella. Sí, sí, sí. Porque un legendario no es una ropa, un legendario es una actitud de servicio hacia las personas. Sí, sí, qué chingón. Qué padre movimiento. Oye, ¿y este movimiento, Max, dónde está? ¿Dónde lo pueden encontrar? Porque, no sé, este programa lo ven muchas personas a la República Mexicana, amigos desde Durango, o sea, y afortunadamente hay gente que sigue el contenido que yo tengo desde mis redes sociales hasta esto, que me están apoyando en visibilizarlo y en compartirlo. ¿Dónde está Legendarios? ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿O dónde se pueden acercar ahí? ¿A qué iglesia están para que se inscriban? Por ejemplo, ¿están aquí en Cancún? ¿O Sí. cuál es la sugerencia? ¿Hay una página de Facebook? Sí, claro, ¿O qué onda? que hay varias páginas. En el Instagram, por ejemplo, pueden buscar Legendarios Global. Ok. ¿Sí? El movimiento de Legendarios, actualmente somos casi cerca de 130,000 hombres Ok. que estamos enfocados en servirle a Dios. Y hay en Japón, hay en España, hay en Inglaterra, vamos por Alemania y por Finlandia, hay en Estados Unidos, próximamente Canadá, Sí. México, Guatemala, Quito, Argentina, Brasil. Es un movimiento cristocéntrico que está explotando de una manera importantísima. Si quieren personas de aquí de Cancún, me pueden llamar por teléfono con muchísimo gusto y les puedo dar el teléfono de alguna iglesia en cualquier parte del mundo donde tenemos un hermano legendario que en el momento en que esas personas lo llamen, los va a atender y les va a dar servicio y atención. Ok. Sí, con muchísimo gusto te puedo dejar mi teléfono. Sí. O las redes, tus redes sociales, Sí. ¿cómo te pueden encontrar? Sí, me pueden encontrar, aparezco como Abisaid Lerma en el Facebook, Ok. sí, como Legendario 27444 en el Instagram Ok. y pues sin ningún problema, o sea, hay muchísimos lugares. Es importante que sepan que este no es un movimiento de una iglesia, Ok. este no es un movimiento de un hombre, es un movimiento que está relacionado con formar hombres para servir a las iglesias. Qué chingón, y más en la actualidad que, híjole, tantas cosas que están pasando para el varón, ¿no? Algunos que no toman responsabilidad de su fuerza, otros que no la usan para lo que lo debemos de usar, ¿no? Y está muy desvirtuado este tema del varón, en el cual pues estamos usando nuestras habilidades, quizá algunos en un porcentaje muy, muy asombroso, en contra incluso de la propia vida, y otros que no sabemos qué hacer, que estamos por ahí reprimidos, confundidos o quizá ya cansados, ¿no? Entonces, Sí. este tipo de movimientos en el cual, pues puros hombres, o sea, externar, platicar, compartir, vaciarnos, ¿no? Ese hombro que no puede ser nuestra esposa, y no quiero decir que no existe ese nivel de comunicación, pero es el papel del varón es legendario, ¿no? Y podemos decir, no, es que yo a mi esposa le tengo mucha confianza, pero no le platicamos que las cosas van mal, o sea... Sí, a lo mejor que, te da miedo decirle que no tienes este mes para pagar la renta, ¿verdad? Claro, o sea, es como... Es esos espacios en los cuales siempre se requiere un brother, y el brother número uno que yo he encontrado, pues es Jesús, ¿no? Primeramente porque pues es como mi hermano. Obviamente que tiene un lugar muy especial en mi corazón, ¿no? Y pues mi Padre Dios, ¿no? En este caso que podría decir como decías, el legendario número uno, ¿no? Así es. Dios, ¿no? Qué padre, qué bonito ese símbolo que se le da, ¿no? Con esa gorra que por ahí debe de existir, por ahí debe de estar, ¿no? Y qué padre. Y pues bueno, mi hermano Max, como para ir cerrando,
¿Qué nos recomiendas a las personas que por ahí, qué les podrías recomendar a las personas que el día de hoy se sienten perdidas, que se sienten que el día de hoy a lo mejor están pasando por un momento difícil, están pasando por una situación que creen que no tiene salida, o que ya tienen un tiempo por ahí dándole vuelta como el hilo que nos estabas comentando, ¿no? O sea, no me lo quiero quitar y tampoco quiero saber de dónde viene, ¿sí me explico? O no sé cómo quitármelo, ¿no? Pero tampoco quiero investigar, o sea, creo que no va a valer la pena, porque muchos inconscientemente nos acercamos a este tipo de procesos esperando que nuestras relaciones se reestructuren, pero a mí me decían, ¿no? O sea, cuando iba a cierto tipo de grupos, me dice, aquí no vienes a recuperar a tu familia, aquí vienes a recuperarte a ti, ¿no? Y probablemente necesites de eso que te está pasando para que pongas acción en tu vida, ¿no? Entonces yo decía, híjole, quizás si voy a la iglesia me vayan a ver y me vayan a perdonar o me vayan a tomar en cuenta, ¿no? Quizás si ven que estoy cambiando mi vida, los ojos o la mirada de esas personas hacia mí va a ser diferente y me van a perdonar estas cosas, ¿no? Pero entendí, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo. ¿Cuál es el mensaje de parte de Max a esas personas que el día de hoy no saben a dónde acudir, cómo hacerle? ¿Qué sugerencia les podrías dar? ¿A dónde se podrían acercar? ¿Cuál es el primer paso que podrían hacer? ¿Qué sería lo más conveniente para una persona como yo, que somos duros, ¿no? De roer, así como somos los rebeldes, ¿no? O sea, pero quizá muchas veces esas personas que tienen grandes testimonios o que han pasado por grandes situaciones en cuestión de que les dan ese testimonio, repito, ¿qué les sugieres tú? Sin lugar a dudas, es muy fácil decirlo, pero muy complicado hacerlo. Claro. Yo les diría, busca a Jesús. Pero en la época de los grandes evangelistas, cuando esos hombres se paraban y llenaban los estadios y les decían, Jesucristo murió en la cruz por ti para que tengas vida eterna, Sí. había mucha gente que en ese momento caía en cada rodilla y decía, sí, yo quiero saber de Jesucristo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que a través del tiempo los corazones se van a endurecer. Sí. Y eso será una señal de que Jesucristo viene pronto. Entonces, hoy nuestros corazones son más duros. Hoy creemos menos en Jesús. Hoy creemos menos en lo que Dios puede hacer por un hombre. Sí. Sin embargo, la solución sigue siendo la misma. Es necesario que tú te acerques a una persona, te acerques a una iglesia, te acerques a un lugar en donde tú puedas conocer a Jesús y permitas que haya una restauración de tu espíritu. Porque si estás enfermo, vas con un doctor. Sí. Si tu alma está mal, pues vas a ir con un psicólogo. Claro. Vas a restaurar tus emociones. Pero si tu espíritu está enfermo, tienes que ir con tu Padre, Claro. el Espíritu Santo. Sí. Entonces, tienes que buscar la manera de relacionarte con el Padre, con el Espíritu Santo. Y es muy difícil que tú en tu mente puedas reconocer esto, porque obviamente hay un proceso de negación en ese sentido. Sí. Tú no crees que una fuerza superior te pueda ayudar. Tú te involucras en circunstancias, te involucras en situaciones, te cuelgas cosas de tus brazos, de tus manos, te tatúas, te haces cosas pensando que eso te va a dar un poder, cuando el poder realmente está en la comunicación directa con Dios Padre. Claro, sí. Entonces, yo les diría que buscaran una iglesia en donde pudieran platicar con un hombre de Dios o con una mujer de Dios. Sí. ¿Cuál es la mejor? Hay muchas. Hay muchas. La ciudad está llena de iglesias. Y yo no te puedo decir que iglesia es mejor que otra. Pero sí te puedo decir que una iglesia en donde exista como centro Jesucristo va a ser la iglesia adecuada para tu vida. Sí. Entonces, nosotros tenemos diferentes grupos y de personas que te pueden dar servicio, que te pueden dar atención. Salimos a la calle más o menos una vez al mes a llevar palabra y podemos ir a Valle Verde o podemos ir a la invasión que está en La Roca, Okay. o podemos ir aquí afuera a Las Palapas a dar palabra. Me ha tocado predicar aquí en Las Palapas. Sí. Entonces, lo importante es que tú tengas un corazón abierto. Y mi mayor consejo que yo te doy es ese. Date una oportunidad. Permite que tu corazón se abra en un momento determinado. Sí. Y si tu corazón se abre en un momento determinado, escucha a la persona. Si quieres cuestionar lo que él te dice, cuestiónalo. Pero escúchalo.
escúchalo, porque Jesús todos los días tiene una palabra para ti. El Señor dice que si nosotros ponemos todas nuestras cargas y nuestros pesos en Él, Él los va a clavar en la cruz por nosotros. Sí. Y nos va a dar una restauración. Y estoy convencido de que esa es la mejor forma. Yo hoy lo que hago es, me comunico con Dios mediante la oración. Sí. Y lo hago frecuentemente, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta para Qué eso. chingón, qué padre. Y sí, pues, es de gran valor esa sugerencia. Acérquense, porque de revés, en ocasiones, en estar pensando con esa excusa disfrazada de cuál será la mejor, ¿no? Me voy a esperar, ¿no? O sea, muévete. O sea, yo he visto que hay martes de esto en las iglesias, miércoles de esto, Sí. jueves de oración, o sea, acércate y si realmente tu intención es, pues no sé, regocijarte, ser abrazado por el Espíritu Santo, pues toca de repente incluso hasta sentarse afuera y esperar que Claro, alguien llegue, ¿no? claro. Y si está metido ahí, pues aunque sea la persona que apoya en servicio en la limpieza, te va a dar algo que Quiero está platicar buscando. algo bien rápido finalmente. Sí, sí, sí. Un amigo, un varón, voy a dar su nombre, se llama Miguel Sánchez. Ok. Saludos a Miguel. Así es, el buen Miguel, hoy es legendario ya, pero este amigo Miguel iba a recoger a sus hijos a la iglesia, pero nunca entraba. Y entonces en una ocasión llegó un poco temprano y escuchó que estaba tocando la banda de la iglesia. Y le gustó lo que tocaban. Sí. Y se quedó. A partir de ahí empezó a llegar más temprano y escuchar solamente lo que tocaban. Con el tiempo decidió bajarse de su auto para escuchar mejor. Ok. Después empezó a llegar un poquito más temprano para escuchar qué es lo que decían antes de que tocaran. Ok. Hoy este hermano y amigo mío es un hombre de Dios, es un hombre que ha subido la montaña varias veces conmigo y es un hombre que tiene una vida restaurada porque él tiene una vida también destruida. Sí, sí. Y solamente fue la decisión de escuchar afuera de una iglesia un pastor, un sacerdote, un predicador, ponle el nombre que tú quieras, Sí. con falda larga, con la falda o con pantalón, con saco, sin saco, con Biblia en la mano, con el teléfono, no lo sé, Sí. pero escucha la palabra de Dios y tu vida se va a restaurar. Qué chingón. Sí, pues un saludo al buen Miguel, ¿no? Sé que se arriesgó y pues fue empujado ahí conscientemente, ¿no? Por algo mágico y lo acercó. Qué padre, qué padre. Y pues bueno, hermano, ya para despedirnos, ¿qué le quieres decir a la gente, a la audiencia, de lo que tú quieres compartirles, de Dios, de la palabra, de legendarios? ¿Qué le quieres compartir a la gente? Yo realmente quiero hacer una oración por ellos. Ok. Yo quiero hacer una oración y yo quiero invitarlos a todos a que los que escuchen este programa puedan cerrar sus ojos. Ok. Puedan cerrar sus ojos y en algún momento que yo les pida que repitan algo, que lo repitan. Vale. Porque el hacer esa declaración es muy importante. Nuestra boca tiene poder. Claro que sí. Padre bendito, mi Señor, esta tarde, Señor, te quiero dar las gracias primero por este excelente programa, Señor, esta segunda oportunidad que existe, Señor, para muchos hombres, para muchas mujeres, para muchas personas que están en la calle o en su casa, en algún lugar, frente a un monitor, en la televisión, con una situación de desaliento, Señor. Algunos quizás en situaciones graves, quizás de suicidio, de abandono, no lo sé, mi Señor. Yo quiero orar por esas personas que van a escuchar este programa, Señor, para que se den cuenta que de verdad hay una segunda oportunidad, Señor. Gracias por la vida de Toño, Señor, que ha permitido que este programa surja por esta idea, Señor. Y a ti que me estás escuchando, yo quiero pedir que repitas conmigo lo siguiente. Señor, Padre mío, esta tarde, esta mañana, esta noche, yo te reconozco a ti, Jesucristo, como mi Salvador. Porque yo sé que tú moriste en la cruz y en esa cruz clavaste todos mis pecados, todas las cosas malas que hice. Ahí quedaron clavadas. Sin embargo, Señor, al tercer día lograste resucitar para que yo tuviera una vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Órale. Amén, Toño. Chingón y poderoso, hasta salimos bendecidos el día de hoy, Amén, ¿no? claro y que sí. recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Qué padre. Pues bueno, repite tus redes sociales, Max. Sí, se llama Legendarios 27444 en Instagram y en Facebook está como Coach Max o Abisaid Lerma. Órale, igual si requieren algún servicio con un animalito, ¿no? Claro, También, sí, ¿no? con mucho gusto. Veterinaria. Sí, con muchísimo gusto. Ahí te Sí. pueden echar el... Ahí pueden buscar y con mucho gusto les puedo dar mi teléfono si gustan. Excelente, pues muchísimas gracias por haber venido, Max, por haber asistido acá y pues habernos compartido pues tu testimonio, habernos compartido también palabra y pues más que nada inspiración, ¿no? Yo tengo 38 años, no lo sé todo, eres un hombre de 60 años que te veo viviendo tranquilo, que te veo en una familia y la verdad pues parte de este proyecto es precisamente... ¿Qué puede pasar conmigo, no? Si yo sigo haciendo las cosas como me da mi cabeza, yo siempre le digo a Dios que yo no soy una persona que sepa orar así como de repente escucho yo a los pastores, ¿no? Digo, oye, qué padre ora, ¿no? Le digo, pero pues escucha mi corazón, le digo, escucha mi corazón. Suficiente. Yo tengo un gran llamado a compartir cosas de Jesús y pues lo he platicado con algunas personas, ¿no? Y de repente dudo porque se contrapone muchas veces con el escenario de liderazgo que yo manejo, que es como un poco de repente ejecutivo, ¿no? Y no vayan a decir que los estoy evangelizando. Y bueno, comparto esta parte, la he compartido varias veces aquí en el programa porque me daba mucho temor hablar por temas en cuanto a cómo se va a contraponer en mi trabajo, ¿no? Claro. Pero yo tuve una revelación, ¿no? Y yo creo que ya han escuchado varios que me dijo así, Jesús me dijo, si tú hablas de mí, nunca te vas a quedar sin comer, ¿no? Así Y fue poderoso. Te voy a hacer una invitación. ¿Sí? El 30 de julio nos Ok. vamos a ir a la montaña. 30 de julio de 2025. Sí, nos vamos a la montaña y regresamos el día 3. Nos vamos en jueves y regresamos el domingo. Ya está. Te invito. Sí, a sí. ti o a la gente que quiera ir. Lamentablemente es un evento solo para varones, Sí. pero con muchísimo gusto. Pónganse en contacto con nosotros y creo que van a pasar un momento agradable y yo les invito a un café en la montaña. Ya está. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por haber escuchado este programa hasta el final, esta entrevista con el buen Max. Y pues ya saben sus redes sociales y pues nunca se olviden de que si estamos aquí es porque nuestro propósito todavía no termina, ¿sale? Dios siempre nos da una segunda oportunidad, pero también depende de nosotros aprovecharla. Despídete, mi Max. Vámonos. Amigos, muchísimas gracias y como decimos en Legendarios, ¡aú! Pues vámonos, chicos. Vámonos.